Hola a todos, continuemos con la solución de la guía del Exacer 2019. La pregunta 13 dice, analiza la siguiente figura. Nos dan esta figura y nos preguntan, ¿cuál es el nombre del ángulo A que se forma? El ángulo A es este, ¿sí? Entonces ustedes tienen que saber lo siguiente nada más. Ustedes tienen que saber que existen dos tipos de ángulos según la suma de sus ángulos, ¿sí? Existen unos ángulos que se llaman complementarios y la suma de los ángulos es de 90 grados. ¿Qué quiere decir? Que entre esos dos ángulos tienen que sumar 90 grados. En otras palabras, es un ángulo recto, ¿sí? Tiene que sumar 90 grados. Pero también existen otros que se llaman ángulos suplementarios y que dice que la suma de los ángulos es de 180 grados. En otras palabras, es como si fuera un transportador, 180 grados. La suma de esos ángulos es de 180 grados cuando son suplementarios y cuando son complementarios es de 90 grados. Recuerden nada más eso. ¿Sí? Aquí sería A más B, sería 90 grados, es igual a 90 grados. Y aquí B más A sería es igual a 180 grados. Lo más importante es el 90 y el 180. ¿Sale? 90 es complementario, 180 es suplementario. Ahora, nos están preguntando por este ángulo A, ¿sí? Y nos dicen cuál es el nombre del ángulo que se forma. O sea, es este. Y ustedes van a decir, pues es que no sé a qué se refieran con cuál se forma. ¿Sí? A lo que se refiere es lo siguiente. Esta, esta figura, esta A, con ese 2x más 10, están formando un ángulo. Si se dan cuenta, en separado lo voy a separar para que ustedes lo vean más claro. Está así. Tiene una A y aquí está todo lo demás, que es 2x más 10, ¿no? ¿Sí? En otras palabras, nos están preguntando qué ángulo se forma aquí. Y si ustedes se van a sus figuras, a sus puntitos, aquí nos damos cuenta que se forma un ángulo suplementario. ¿Por qué? Porque la suma de estos dos debe dar 180 grados. Si ustedes rotaran esto, si ustedes lo pueden rotar, se va a formar esto. ¿Sí? Entonces, la respuesta es esta. Es suplementario. ¿Qué se les hizo? Se forma un ángulo suplementario. Es de aquí, ¿sabes? De aquí hasta acá. Ahí se ve claramente el transportador. Miren. Pues fuera un transportador, ¿sí? De aquí a acá se forma 180 grados, por lo tanto es un ángulo suplementario. La pregunta 14 nos dice, el pie de una escalera es de 5 metros, ¿sí? 5 metros. La pregunta 14 dice, el pie de una escalera es de 5 metros, está a 3 metros de una pared, por lo que la altura a la que se llega a la escalera es de, o sea, en otras palabras nos está preguntando a qué altura llega nuestra escalera. ¿Sí? La escalera, en este caso, ustedes lo deben de visualizar así, la escalera es esta que está aquí atrás, es esta, es una escalera. Fíjense que esa es la escalera y está recargada sobre la pared, esa es la pared. ¿Sí? Esa es la pared. Y nos están diciendo el pie de una escalera de 5 metros, aquí nos están dando la medida de la escalera. Quiere decir que nuestra escalera mide 5 metros. Entonces quiere decir que nuestra escalera aquí es de 5 metros. ¿Sí? O sea, esta es la distancia de 5 metros. Dice, está a 3 metros de una pared. O sea, el pie. O sea, el pie es la base. Entonces de aquí a acá mide 3 metros. Ahí está. Por lo que la altura a la que, llega la escalera es de, nos están pidiendo calcular la altura. ¿Sí? Podemos poner H o pueden poner una A nada más. En este caso yo le pongo H, ¿sale? Y nos están pidiendo calcular eso. ¿Cómo lo pueden encontrar? En este caso es un triángulo rectángulo. ¿Sí? Es un triángulo rectángulo. Y como todo triángulo rectángulo debemos de aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice Pitágoras? Que la suma del cuadrado de sus catetos, o sea, la suma de estos al cuadrado, la suma de estos dos al cuadrado, es más la suma del cuadrado de sus catetos es igual al cuadrado de su hipotenusa. ¿Sí? Esa es la fórmula, es el teorema de Pitágoras. Entonces en este caso, recordando, lo que tienen que saber es que la hipotenusa, o en este caso la C, es el lado más largo de ese triángulo que se forma. Y se llama triángulo rectángulo porque forma un ángulo de 90 grados aquí. ¿Sí? Aquí en este caso aquí se forma el ángulo de 90 grados. Y como se forma un ángulo de 90 grados, es un teorema de Pitágoras. En este caso, ¿cómo se resuelve?
simplemente tenemos que despejar. En este caso sería, los catetos son 3 y la h, entonces sería así, 3 al cuadrado más h al cuadrado. ¿Por qué? Porque no sabemos cuánto vale, entonces le ponemos h al cuadrado, es igual a 5 al cuadrado. ¿Sí? Tenemos que despejar nuestra h al cuadrado, entonces este está sumando a pasar restando, entonces sería así, h al cuadrado es igual a, si quieren pues lo podemos desarrollar. ¿Cuánto es 5 al cuadrado? 5 por 5, 25. Recuerden que el cuadrado es multiplicar dos veces el número, no 2 por 5, no, 2 por 5 no es dos veces el número, que quiere decir que es 5 por 5, ¿sale? 5 por 5, 25. No vayan a hacer 2 por 5 porque les da 10, es un error muy común, ¿sale? Ojo ahí. Aquí igual, este es 3 al cuadrado, no es 6, no es 3 por 2, 6, no, es 3 por 3, 9. Pero aquí como es más 9 va a pasar como menos 9, ¿sale? Entonces sería h al cuadrado es igual a 25 menos 9 me da 16. Acuérdense aquí donde aplican la ley de los signos de la suma, ¿sí? Se tienen que fijar quién es más grande. El 25 es positivo, entonces va a quedar positivo. Al más grande le quito al más pequeño, nos da 16, ¿sale? Y para obtener el resultado final debemos de sacarle la raíz, entonces sería h es igual a raíz de 16. Recuerden que todo cuando es exponente pasa, la operación contraria es la radicación, ¿sí? Entonces en este caso la altura, o sea, lo quiero poner aquí, la altura es de la raíz de 16. ¿Cuál es la raíz de 16? 4. ¿Por qué? Porque 4 por 4 me da 16. Esa es la raíz. Entonces quiere decir que la altura vale 4 y deben de poner sus unidades. En este caso, como todos van en metros, pues 4 metros. Y nos vamos a las respuestas y nos damos cuenta que se hizo B. ¿Sí? Recuerden, lo más importante aquí es reconocer primero quién es nuestra hipotenusa. Siempre la hipotenusa va a ser aquí positivo y le van a restar el otro, ¿vale? La pregunta 15 dice, el diámetro de una moneda circular es de 3.1 centímetros. ¿Cuánto mide su área? ¿Sí? Lo más importante aquí deben de recordar cómo se calcula el área de un círculo. Como nos está diciendo que es circular, el área de un círculo se calcula de la siguiente manera. Se calcula como pi por radio al cuadrado. Pero también existe otra forma de calcularlo, que es está en términos del diámetro, que es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. En este caso cualquiera de las dos les puede funcionar, pero si van a utilizar la del diámetro, si van a utilizar la del radio, tienen que dividir el diámetro entre dos. O sea, recuerden que el diámetro es la línea que parte a la mitad a nuestro círculo. Entonces en este caso, como nos está dando el valor del diámetro, o sea, dice que el diámetro es igual a 3.1 centímetros, ¿sí? Si quieren utilizar esta fórmula, tienen que sacar el radio, y el radio es la mitad del diámetro, ¿vale? Entonces en este caso pueden utilizar la que ustedes deseen. Vamos a utilizar la primera, ¿vale? Entonces si el diámetro es de 3.1, el radio de cuánto nos va a salir, de la mitad de 3.1, y la mitad de 3.1 es 1.55, ¿vale? Ese es el radio, ¿vale? Entonces vamos a calcular el área. El área es igual a pi, que vale 3.1416, ¿vale? Es un valor ya establecido, por 1.55, y como son centímetros tienes que poner centímetros y al cuadrado. Recuerden que el 1.55 al cuadrado es como si pusiéramos dos veces la multiplicación de este, ¿sí? Como en el examen no les van a dejar sacar calculadora científica, yo les recomiendo que lo hagan así, 3.1416, y van a multiplicarlo por 1.55 por 1.55, ¿sí? Porque no les van a, como les digo, no les van a dejar sacar calculadora científica. Entonces ponga 3.1416 y el 1.55 al cuadrado es multiplicar dos veces el 1.55, y simplemente lo tienen que meter a la calculadora y el resultado que les dé es el correcto, ¿sí? Entonces metiendo la calculadora nos sale 7.54769, o sea, 54 76 94, ¿sí? Y se dan cuenta en las respuestas diciendo, pues es que no está. Lo que sí está, lo que pasa es que redondearon aquí el 6, lo redondearon el número que sigue, que sería el 7, ¿sí? Y entonces van a buscar sus respuestas. 7.54, se dan cuenta que se necesitó D.
Y esa es la respuesta correcta. Obviamente aquí debe de llevar unidades centímetros al cuadrado, porque aquí está centímetros cuadrados, ¿vale? Y esa es la respuesta del inciso D.